Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, un placer muy grande aportaros y hoy la verdad que vamos a tocar un tema que me encanta, me gusta muchísimo y es el tema del press de banca. Con este vídeo quiero aportaros distintos pasos, distintas herramientas para que sin duda aplicándolas pues podéis mejorarlo mucho más, podéis mejorar mucho más rápido y le podéis sacar mucho más partido. Bueno, lo primero comentaros que si todavía no me seguís en Instagram os aconsejo que podéis mejorarlo mucho más, podéis mejorar mucho más rápido. Si no me seguís en Instagram, os aconsejo que me sigáis. Súper sencillo, es @powerexplosive y allí comparto mucha más información, así que si queréis estar un poquito más en contacto, os aconsejo que sin duda me sigáis por allí. Y también quiero comentaros que justamente en la descripción de este vídeo tenéis toda la información para apuntaros al congreso gratuito que estamos montando y que es un congreso que sin duda te va a aportar mogollón. Básicamente porque es 100% gratuito, porque en este congreso vas a tener 5 clases de 2 horas conmigo. Y en estas 5 clases vamos a tocar un montón de temas de máxima relevancia. Por ejemplo, la primera, que es el día 14, vamos a tocar cómo trabajar cada grupo muscular, cómo maximizar, cómo coger ciertos ejercicios y sacarle más partido, cuándo cambiarlos, cómo hacer tu rutina. Eso va a ser la primera, pero que sepáis que son 5 clases de 2 horas conmigo. Te puedes apuntar directamente en la descripción de este vídeo. Es un congreso gratuito y, como digo, además de eso, voy a entrevistar a más de 40 referentes del sector y voy a poder exprimir pues toda esa información y voy a poder exprimir realmente pues cómo piensan, cómo entrenan, qué es lo que hacen, cómo han sacado sus proyectos adelante, cómo han crecido tanto en redes sociales. Es súper potente y es súper interesante. Así que te quiero invitar a que te apuntes aquí abajo, lo tienes en la descripción y te va a aportar mogollón. Además, apuntándote ahora, que sepas que tienes un regalito, lo recibes directamente en el primer email y presta la atención a ese email porque, como digo, es un regalo muy potente, está valorado en más de 100 euros y lo tienes de forma totalmente gratuita. Así que aprovéchalo y disfrútalo. Como digo, empezamos dentro de muy poquitos días, así que si te apetece coger la plaza ya, que sepas que empezamos en nada y así ya tienes todo listo, puedes recibir los emails y puedes saber cuándo son todas las clases, las 5 clases conmigo, puedes saber cuándo son las entrevistas. Y además es muy curioso porque vas a ver que mucha de la gente a la que voy a entrevistar es gente que ya te suena de redes sociales. Es gente que ya has visto por Facebook, que ya has visto por Instagram, que ya has visto por YouTube. Así que, bueno, te aconsejo que te unas con nosotros en la descripción de este vídeo y que disfrutes, porque va a ser un congreso en el que si vienes con la mente abierta te puedo garantizar que vas a aprender muchísimo. Y nada, compañeros, con este vídeo vamos a hablar del press banca y voy a daros distintos pasos súper interesantes, súper útiles para que progreséis desde ya. Mira, lo primero, me doy cuenta de que uno de los errores más comunes que cometemos cuando hacemos press banca es la propia trayectoria de la barra. ¿Por qué digo esto? Porque hay diversos estudios que se han encargado precisamente de analizar cómo actúa un principiante y cómo actúa un avanzado y te das cuenta de que en función de la experiencia que tenga la persona en press banca, la trayectoria de la barra al bajarla y al subirla es distinta. Bien, ¿qué consejo te puedo dar para que de primeras mejores tu press de banca y para que de primeras consigas más resultados? Lo primero, como ya sabes, tienes que hacer una buena rotación escapular, tienes que hacer un buen leg drive, empujen con las piernas y que te ancle fuerte al banco. Y el cómo coloques la barra al caer va a ser importante. Mi consejo personal, lo primero, es que la llevéis cerca de los pezones. Puede ser un poquito por encima, puede ser un poquito por debajo, pero que la llevéis cerca de los pezones. Bien, y a raíz de aquí, y una vez hemos colocado la barra en la zona correcta para ejercer fuerza, tenemos que entender cómo se comportan los distintos levantadores en función de son principiantes, intermedios o avanzados. Para ello, vamos a usar esta super pizarra. Ya sabéis que una de mis especialidades es el dibujo. Nah, en realidad es broma, dibujo bastante mal, pero bueno, para que lo entendamos. Mira, vamos a suponer que esto es la persona sentada, tumbada, perdón, en el banco. ¿Bien? Esta es la cabeza, los brazos, las piernas, más o menos. Nos apañamos. Bien, ¿cómo se comporta la trayectoria del levantamiento en una persona que es más principiante y en una persona que es más avanzada? Fijaos, en una persona que es más principiante, la trayectoria de la barra sigue un proceso tal que así. Y después, cuando hace el levantamiento, tienden a empujar en esta dirección, es decir, tienden a separarla del cuerpo y después recuperan un poquito la trayectoria anterior de la barra. Como digo, un principiante tiende a llevarla abajo en los pezones, pero cuando empuja, la separa del cuerpo y finalmente la recupera hacia la cara. Bien, ¿cuál es el problema de separarla del cuerpo? El problema de separarla del cuerpo es que al final la palanca que hay desde el hombro hasta este punto de la barra, ¿vale? Como veis, la palanca que hay, la distancia que hay,
es mucho mayor y cuanto más se aleja la barra de nuestro cuerpo, más nos pesa y más tiene que trabajar toda la musculatura implicada para solventar esas demandas de fuerza. ¿Bien? Un principiante tiende a alejar mucho la barra y después recupera un poquito, y un avanzado precisamente lo que hace es lo contrario. Un avanzado, cuando hace el press banca, en lugar de hacer una trayectoria tal que así y alejarla, lo que hace principalmente es una trayectoria tal que así y después empuja directamente hacia la cara y recupera directamente hacia la cara. Es decir, algo tal que así. Que es lo que sería esa famosa J invertida. ¿Bien? ¿Por qué es importante que entendamos esta parte? Es muy importante porque cuando hacemos un press de banca, el hecho de que alejemos la barra al final implica más tensión en esa musculatura que tiene que solventar el levantamiento. No podemos ejercer tanta fuerza. Si nosotros en el levantamiento empujamos mucho más hacia la cara al principio, ¿vale? Estaríamos haciendo ese gesto de J invertida, la famosa J invertida, que es la que tienden a hacer de forma natural los profesionales de este levantamiento. Entonces, ¿qué consejo te podría dar? Lo primero, que te sientas cómodo. Es decir, soy consciente de que si eres un principiante y no has practicado mucho el press banca, pues a lo mejor todos estos conceptos te resuenan poco y prestarles atención incluso es contraproducente. Pero que sepas que, por norma general, la gente que es más avanzada tiende a empujar mucho más hacia la cara, tiende a abrir ligeramente los codos para reducir ese brazo de momento y tiende a empujar más hacia la cara, porque de esa forma acorta la distancia y de esa forma puede ejercer más fuerza. Este punto es súper importante. Siguiente punto. Tenemos que entender que cuando usamos un agarre ancho en press banca, es un agarre que normalmente le podemos sacar más partido que con un agarre estrecho. Bien, durante mucho tiempo la gente ha pensado que haciendo un agarre estrecho podía mover más carga en press banca, podía tener el hombro más protegido y realmente no es tanto así. Tenemos que entender que, bueno, lo primero, como hemos dicho, hay que hacer esa rotación escapular, tenemos que sacar el pecho hacia arriba, tenemos que bajar los hombros hacia abajo y tenemos que empujar con las piernas. Al final, ese empuje con las piernas y deslizarnos contra el banco con las piernas es lo que va a hacer que el hombro se quede en un lugar bastante protegido. Bien, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que elegir un agarre que sea más abierto, más ancho, del ancho biacromial, es interesante. Por ejemplo, en torno a un 165 o 200% del ancho biacromial es interesante. Esto es el ancho biacromial, ¿vale? Pues hacerlo un poquito más abierto de ese ancho o incluso a un 200% de ese ancho es interesante. Recordad también que en powerlifting la barra tiene unos anillos que son el tope, es lo máximo que puedes abrir, ¿vale? Entonces, tapando con el índice esos topes, esas anillas, es, digamos, lo máximo que podríamos abrir. Pero en un press banca eso nos va a beneficiar. Lo primero, porque va a haber mayor distribución del peso a lo ancho del cuerpo, lo cual va a mejorar esa estabilidad y esa distribución. Lo segundo, porque va a haber más protección a nivel glenohumeral. Si partimos la barra, además, mientras hacemos ese gesto, mientras rompemos la barra, vamos a estar muy bien protegidos y además nos permite manejar pesos mayores en comparación con agarres más estrechos. Es decir, nos guste o no, abrir un poquito más el ancho del agarre nos va a beneficiar en ese press de banca. Entonces, primer consejo, prestar atención a la trayectoria de la barra. Parece una tontería, pero es muy importante, tanto en la bajada como en la subida. Segundo punto, que entendamos el ancho del agarre. Veo a mucha gente abusando de agarres muy estrechos cuando realmente un agarre un poquito por encima del biacromial, un agarre con el que se sienten cómodos y además partiendo esa barra, intentando juntar los codos hacia el cuerpo, van a sacarle más partido, ¿bien? Y un tercer consejo que os daría es que trabajéis la banca más a menudo. Al final tenemos que entender que el aumento de la fuerza con cargas cercanas al 1RM, es decir, a la máxima fuerza, la máxima carga que puedes levantar únicamente una vez, es muy dependiente de la frecuencia a la que te expones a altas cargas en un determinado ejercicio. Eso quiere decir que es muy complicado que tú puedas mejorar tu 1RM en un press banca si no trabajas el press banca de una forma bastante frecuente, si no lo trabajas de forma bastante a menudo, porque es bastante dependiente esta relación entre la práctica y esa mejora con cargas más altas. Entonces, que entiendas que si quieres de verdad trabajar con cargas más pesadas y si quieres de verdad superar tus marcas anteriores, es súper importante el proceso de aprendizaje y el proceso de especialización en base a ese patrón motor. Es decir, tienes que trabajar más el press de banca. Entonces, trabajar más el press banca no significa que trabajes el press banca todos los días. No tiene por qué. Lo que implica es que dentro del volumen total que vas a meter a la semana, a veces es más inteligente tocar la banca más veces por semana, ir reduciendo un poquito la fatiga de cada día,
que a lo mejor meter la banca una o dos veces y meter mucha fatiga, del cual gran parte de esos levantamientos no afectan directamente, no tienen una repercusión positiva en tu sistema nervioso central. Básicamente porque al final no todo va a ir orientado a ese estímulo neural. Cuanta más fatiga metas, al final, más demanda le generas a tu sistema nervioso central. Entonces, en este caso en concreto, en el que buscamos mejorar nuestra banca, a veces es inteligente oye, pues no hacer todas las series en 1 o 2 días y a lo mejor tocarlo entre 3 y 4 veces por semana. Porque esa repetición con descanso suficiente, esa repetición en el cual haces cada levantamiento con las mejores condiciones en las que lo puedes plantear, eso es lo que va a estar vinculado con que realmente hagas esa mejora en el press banca. Entonces, la verdad que te recomendaría que si buscas este objetivo, trabajes con más frecuencia ese press de banca, ¿vale? Y sobre todo, más frecuencia no implica hacer lo mismo que hacías cada día, pero más veces, no, implica hacer un reparto. Implica que lo que antes metías en 1 o 2 días, lo repartas en más sesiones y te centres realmente en sacar el máximo partido a cada una de ellas. Eso puede marcar la diferencia por completo. Siguiente punto que te recomendaría sin ninguna duda es que no escatimes en el calentamiento. Calentar de forma correcta en un press banca es fundamental. Calentar de forma adecuada en un press banca mejora muchísimo tu rendimiento y te aconsejo que hagas un calentamiento globalizado. Te aconsejo, por una parte, que trabajes ese calentamiento de toda la cintura escapular, rotadores externos, todo eso que siempre comentamos en este canal, te lo aconsejo, pero también te tengo que aconsejar que trabajes la movilidad. Y la movilidad, por ejemplo, en flexores de cadera es un trabajo súper importante que te va a hacer encontrarte mucho más cómodo en ese banco. Bien, entonces, que sepas que, por ejemplo, incluir un trabajo previo de zancadas búlgaras, sentadilla a una pierna, todo ese tipo de trabajo que implica esa flexibilización en el psoas, por ejemplo, en los flexores de cadera, etcétera, es un trabajo que después te va a permitir encontrarte en una posición mucho más cómoda en ese press banca. Por lo tanto, te aconsejo que hagas un calentamiento global y que practiques todas estas cositas. Otro consejo, por ejemplo, que te podría dar y que ayuda muchísimo a mejorar el estímulo en press banca, tanto para hipertrofia como para fuerza, es, por ejemplo, que metas siempre una serie de potenciación posactivación. Parece una tontería, pero meter una serie pesada antes de series más ligeras ya te ayuda muchísimo a mejorar tanto con cargas más altas como con el trabajo que normalmente haces de hipertrofia. Os pongo un ejemplo. Esto es lo que se llama PAP, que es potenciación post-activación, ¿vale? Básicamente lo que implicaría es, imagínate, por ejemplo, que vas a trabajar la fuerza y vas a trabajar a 5 series de 5 repeticiones, por poner un ejemplo, con 80 kilos. Bien, el hecho de que antes de que hagas el trabajo que tienes planificado para esa sesión, metas una serie o 2 series más pesadas por encima de esa carga, por ejemplo, hacer una serie de una repetición con 110 kilos, permite que después esas series con 80 kilos sean mucho más ligeras, sean series a las que le sacas más partido. Entonces, obtenemos 2 beneficios y es, lo primero, que te vas acostumbrando a trabajar con cargas más pesadas, te vas acostumbrando porque siempre metes una serie un poquito más pesada y después el trabajo principal y eso te va a hacer adaptarte a cargas más pesadas. Y en segundo lugar es que te desinhibes. Tienes una desinhibición y por lo tanto esos 80 kilos que antes te podían pesar más, ahora te cuestan menos. Lo haces con mejores condiciones. Vas a levantar la barra más rápido, vas a ejercer más fuerza, si buscas hipertrofia harás más repeticiones. Esa desinhibición suma muchísimo en tu día a día. Y al final esta PAP, esta potenciación posactivación, yo te aconsejaría que la metas pues, de forma habitual. Es un trabajo muy inteligente y dentro del calentamiento está perfectamente hilado y está perfectamente hecho. Entonces te aconsejaría que lo metas. Y además me gustaría comentarte que aparte de esta potenciación posactivación que podemos meter como calentamiento, añadir ocasionalmente series pesadas de press banca es una buenísima idea. Por ejemplo, imagínate, meter una vez a la semana, preferiblemente un día en el que trabajes alta intensidad y bajo volumen, por ejemplo, meter una serie de 2 o 3 repeticiones con tu 3 o 4 RM, eso de forma puntual, a lo mejor una vez por semana, ya ayuda muchísimo a tu press de banca, porque estás estimulando precisamente esas unidades motoras de alto umbral, estás precisamente trabajando esa parte que quizás de forma normal no trabajas tanto. Simplemente esto, que son consejos súper básicos, te pueden servir muchísimo para mejorar tu press banca. Entonces te animo a que los cojas porque sin ninguna duda sé que te van a servir. Si queréis, recapitulamos un poquito. Lo primero, que tengamos en cuenta la trayectoria de la barra. Hay mucha diferencia en cuanto a cómo levanta un principiante, en cuanto a cómo levanta un intermedio y en cuanto a cómo levanta un profesional.
Y al final es esa reducción de ese brazo de palanca uno de los factores principales y de los que más están vinculados con esa aplicación de fuerza. Lo segundo, el agarre. Trabajar con agarres más bien anchos automáticamente te permite, con cierta práctica, por supuesto, mejorar las cargas que puedes levantar. Entonces, trabajar con ese 165%, 200 del ancho biacorneal es inteligente y le va a sacar partido automáticamente. Te recomiendo, por supuesto, que inviertas de verdad bien en tu calentamiento, que trabajes esa cintura escapular, que calientes bien la movilidad, ese trabajo de rotación externa y, por supuesto, que te centres también en la movilidad a nivel de espalda, a nivel lumbar y a nivel de flexores de cadera. Bien, es súper importante esta parte porque es lo que te va a permitir hacer un buen arco si es que lo usas y es lo que te va a permitir encontrarte cómodo en ese banco. Por supuesto, que uses un buen leg drive, que empujes con las piernas, que te ancles fuerte al banco, no por rendimiento ya, sino porque te permite proteger la articulación del hombro y que trabajes el press banca más a menudo. Bien, parece una tontería, pero el hecho de que en lugar de hacer press banca una vez por semana o 2 veces por semana, lo hagamos más veces con el mismo volumen de trabajo, ya te permite un trabajo de más calidad, de más intensidad y de más ejecución de fuerza en cada sesión. Esto mejora mucho tu press de banca. Y por último, que de forma puntual, ya sea en el calentamiento o de forma aislada en la semana, metas un trabajo de series pesadas, porque eso te va a hacer desinhibirte poco a poco, vas a acostumbrarte a cargas más pesadas y va a hacer que todo ese trabajo de press banca que venís haciendo empiece a tener más frutos y empieces a mejorar mucho más. Entonces, te aconsejaría que, sin ninguna duda, lo hagas de esa forma. Vale, vamos a contestar algunas preguntas que tenemos por aquí, a ver si hay alguna interesante. Y así aprovechamos. Vale, por ejemplo, Jacqueline dice, yo lo hago de las dos maneras y me funciona. O sea, para levantar, arquear mucho el lumbar o no. Vale, tenemos que entender que al final el hacer un arco lumbar o no hacer un arco lumbar, ¿vale? Va a depender principalmente de, lo primero, si te sientes cómodo, si no te sientes cómodo, si vas a competir o no vas a competir. Y digo esto básicamente porque no es obligatorio hacer un gran arco lumbar. Lo que sí que es obligatorio es hacer una buena retracción escapular. Es decir, que los hombros vayan hacia atrás y que los hombros vayan hacia abajo. Es súper importante, ¿vale? Pero el arco lumbar no es obligatorio. Entonces, si por ejemplo vas a competir en powerlifting, pues bueno, sí que puede ser interesante que lo hagas de esa forma, porque vas a mejorar tu capacidad en competición. Pero si no, no haría falta. ¿Cuántas veces debo entrenar press de banca a la semana? Es una pregunta muy complicada de contestar porque depende principalmente de cuál sea tu nivel, de cuál sea tu objetivo, de qué es lo que vienes haciendo, de qué es lo que vas a hacer. Habría que hablar de planificación y programación del entrenamiento. ¿Qué es lo que te aconsejo respecto a esto? Lo que te aconsejo es que en este vídeo no me da tiempo a tocar todo eso porque al final es un tema bastante complejo, pero justamente en la descripción de este vídeo tienes el acceso al congreso que hemos organizado, que es 100% gratuito, y que sepas que ahí una de las clases va a ser de programación y va a ser de planificación. Hablaremos de cómo crear tu rutina, de cómo sacarle partido, de cómo sacarle provecho a los ejercicios, de cómo organizarlos, hablaremos de la frecuencia, el volumen, la intensidad, mesociclos, microciclos, todo eso que a veces parece un poco complejo, que sepas que lo tocaremos en el link que tenéis en la descripción, es gratis y por eso pues os animo a que os apuntéis porque sé que os va a servir. Vale, ¿tengo los brazos largos? ¿Debería usar un agarre más ancho? La respuesta es que posiblemente sí, ¿vale? Va a depender al final, como digo, de cómo te encuentres más cómodo y de cómo te sientas tú bien. Pero sí que es verdad que si tienes los brazos muy largos y encima coges un agarre muy estrecho, el rango de recorrido que tienes que hacer va a ser espectacular. Entonces, más en tu caso, abrir ese ancho de agarre, pues quizás sea interesante. Oye, compañeros, ¿os está gustando? Si os está gustando, dejadme un pequeño like, ¿no? Muchas gracias. Vale, esta pregunta me gusta bastante. ¿Cómo debe estar colocada la cabeza? La cabeza en un press banca tiene que estar siempre apoyada en el banco. Sí que es cierto que tenemos un reflejo que se llama el reflejo tónico del cuello, que además está bastante estudiado, que nos dice básicamente que aplicamos más fuerza cuando flexionamos. A la vez que flexionamos,
y cuando extendemos a la vez que extendemos. Es por eso que es un gesto natural que cuando alguien se tumba, por ejemplo, en un press de banca, tienda a flexionar y a extender, ¿vale? Porque es un reflejo primitivo que está vinculado con la aplicación de fuerza. Ahora, mi consejo personal es que mantengas el cuello pegado, que no generes más tensión de la cuenta y que lo apoyes al banco. De hecho, en powerlifting, levantar el cuello no se puede hacer, tienes que dejarlo pegado. ¿Cómo debo comenzar a entrenar después de 3 meses de confinamiento? Vale, últimamente estoy recibiendo un montón de mensajes de gente que me dice, David, estoy muy preocupado porque no sé cómo hacerlo. Mira, esto es un regalo. Es un regalo porque ahora puedes volver a entrenar después de este confinamiento y vuelves a ser un principiante. Es decir, que con mucho menos de lo que hacías al principio vas a conseguir más ganancias. Es decir, son como ganancias gratuitas. Es como que no tienes que esforzarte prácticamente. Entonces, mi consejo personal es que no os preocupéis, que empecéis de forma progresiva y que empecéis poco a poco y sobre todo no hagáis lo que venís haciendo antes y ahora lo hagáis de nuevo. No, lo que tenéis que intentar es empezar desde el principio. Bajar la intensidad, bajar el volumen, bajar la fatiga y a partir de ahí ir progresando. Porque vas a mejorar mucho más rápido, porque has vuelto a ser un principiante, lo cual no es malo, es un regalo en realidad. Así que parece una tontería, pero te aconsejo que lo hagas de esa forma. A ver, vamos a coger algún comentario más. Mira, esta pregunta es bastante interesante. ¿Es lo mismo entrenar con press con mancuernas que con barra? Tiene diferencias, ¿vale? Y mi consejo personal es que lo combines. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo trabajar combinándolo porque, por ejemplo, con press de banca con barra puedes levantar mucha más carga, puedes hacer un trabajo más pesado y después con press con mancuernas pues puedes llegar a otras zonas que con la barra no puedes. Por ejemplo, ese mayor rango de recorrido, eso es una maravilla. El poder hacer esa parada al final con máxima elongación, que eso añade intensidad. Yo lo combinaría. Son dos estímulos complementarios y combinarlos es perfecto. Muchísimas gracias, Jacqueline Serrano. Encantado, un placer. Y no sé si estás apuntada o no al congreso, pero te animo a que te apuntes en la descripción de este vídeo porque te va a encantar. Empezamos dentro de muy poquitos días y va a ser espectacular. Para que sepáis, la primera clase que vamos a hacer dentro del congreso, la primera conmigo, es el día 14 de mayo, ¿vale? Es una de las 5 de 2 horas que vais a hacer conmigo y vamos a tocar todo lo que necesitas para maximizar a nivel de grupos musculares. O sea, os voy a enseñar pues a nivel de cómo hacer tu rutina, cómo plantearla, cómo sacarle partido. Va a ser muy potente, ¿bien? Y no va a ser la única. La segunda clase conmigo va a ser sobre entrenamiento en mujeres y cómo potenciar al máximo los glúteos. Una masterclass de 2 horas en directo donde vas a aprender muchísimo sobre entrenamiento en mujeres y entrenamiento de glúteos. También hablaré de HIIT, de pérdida de grasa, de cómo orientarlo para perder grasa, hablaré de planificación, de programación, más además como 40 entrevistas a referentes del sector para que entendáis mucho más, pues cómo entrenan, cómo piensan y además a mucha gente que seguís por YouTube y por Facebook vais a ver que están ahí, que les voy a entrevistar y os va a encantar, os va a encantar. Así que no perdéis la ocasión y ahí lo tenéis justamente en la descripción. Vamos a coger alguna pregunta más. Nos preguntan si el congreso será para trabajo de fuerza o para hipertrofia. Vamos a tocar tantos temas que prácticamente lo vamos a abordar todo. Entrevisto a personas que son referentes en el mundo de la fuerza. Vas a verlos en el cartel que tienes en la descripción, que entrevisto a gente espectacular. Entrevisto a investigadores del mundo de la fuerza, del mundo de la hipertrofia. Se va a tocar un poquito de todo. Ten en cuenta que va a ser un congreso en el que va a haber como 40 horas de formación aproximadamente, 40 horas. Y además te entregamos certificado de asistencia. Entonces es una maravilla y tienes que venirte sí o sí. ¿Merece la pena practicar el press de banca sin retención escapular? Mi consejo personal es que no.
no hace falta que sea una retracción muy marcada, no hace falta que hagas un super arco lumbar como hago yo, no hace falta, ¿vale? Pero sí que es importante que por lo menos el hombro esté seguro, que el hombro se retraiga un poquito, que las escápulas se retraigan y bajen hacia abajo, ¿vale? No tiene que ser un gesto muy exagerado, pero tienes que hacerlo de la manera adecuada para que no tengas molestias. Entonces, yo no me la jugaría. No significa que te vayas a lesionar, no tiene por qué, pero es añadir papeletas gratuitas que no te compensan. Venga, voy a contestar una pregunta más y cerramos. ¿Os parece bien? Bueno, comentaros también que ya lo sabéis, pero en Instagram estoy prácticamente haciendo directos a diario. O sea, aquí hago directos en YouTube y en Facebook, pero en Instagram prácticamente a diario con otras personas suelo hacer directos. Entonces, si queréis pasaros por allí, pues vais a ver que comparto un mogollón de información también y la comparto de forma distinta, es en formato más píldora. Por una parte hago directos, pero por otra parte son vídeos de 1 minutito, 1 minuto y medio, donde voy muy, muy al grano. Por si te apetece echarle un ojo, que es gratis, pues ahí lo tienes. Vale, me preguntáis mucho también por cuál es el horario del Congreso en distintos países, en Guatemala, en Argentina, en Chile. Nada más apuntarte al Congreso, ¿vale? Nada más apuntarte al Congreso que tenéis aquí abajo en la descripción, te llega un email en el que va a quedar todo súper claro en cuanto a cuándo son las horas, en España y en otros países. O sea, en el primer email ya está explicado todo y desde el primer email ya sabéis cómo va a ser. Además, hemos hecho una cosa que nos ha costado bastante trabajo, pero que pienso que es interesante para facilitaros mucho la tarea, y es que hemos hecho un sistema de alarmas para que de esa forma pues simplemente pues guardes un link pequeñito y automáticamente te avise de cuándo es la clase para que con la hora de tu país pues lo sepas mirar y no haya problema. Vale, voy a contestar una pregunta más. Mira, esta es interesante. Transferencia, a ver, que lo he perdido. Transferencia del floor press al press de banca. Sí que pienso que tenga transferencia, ¿vale? Pero sería más parecido a lo que sería un press muy declinado o un press parcial. Entonces, por ejemplo, para añadirle kilos a la parte final del recorrido en press banca, sí que pienso que puede ser interesante. Yo, por ejemplo, durante una etapa lo metí mucho, el floor press, y me gustaba bastante. Hay una cosa muy curiosa del floor press, y es que se activa mogollón el haz clavicular del pectoral, o por lo menos era mi sensación. Probadlo porque lo que es la parte superior del pectoral, yo notaba una activación tremenda, brutal. Y sí, a nivel de mejorar las cargas en press banca, te puede servir, sobre todo en la parte final del recorrido. Ten en cuenta que al final estás haciendo un recorrido parcial, tienes la cadera muy arriba y la barra pues no hace todo el rango de recorrido. ¿Bien? Bueno, compañeros, os mando un abrazo súper grande. Si no me seguís por Instagram, os aconsejo que le metéis un vistazo rápido, que allí comparto mucha más información. Y recordaros bueno, que dentro de muy poquitos días hacemos un congreso que es una pasada. Os animo a que os apuntéis. Nada más apuntaros, recibís un regalo muy potente. Y como sé que te va a encantar, pues por eso te lo digo, porque si no, no te lo diría. Gracias por estar conmigo una vez más. Gracias por estar conmigo durante el día de hoy en este pequeño vídeo aprendizaje y me está encantando. Así que a partir de ahora haré muchos más, haré más directos porque la verdad que he encontrado una forma con la que disfruto mucho. Como veis, estoy como un niño pequeño y lo voy a hacer con más frecuencia. Compañeros, muchísimas gracias. Os deseo que paséis un día genial, una semana genial también y que sigáis entrenando a tope. Cuidaos.